La devorada de Valdivia. Existe un célebre pasaje acaecido durante el primer contacto conocido entre españoles e indios en Yucatán. Le llamo la devorada de Valdivia, y consiste en una suerte de acto antropofágico cometido contra los tripulantes de un navío que naufragó y alcanzó las costas de Yucatán. Tal banquete nunca ocurrió, pero el relato del mismo no solo existe, sino que fue, y de alguna manera sigue siendo, un referente importante para identificar a los mayas a la hora de la conquista y para los siglos posteriores. A continuación, pretendo explicar hacia atrás el origen del pasaje y su entronización en la historia de Yucatán, y hacia adelante algunas de sus secuelas. Hacia atrás. En 1688 fue publicada en Madrid la primera historia de Yucatán, producto de una solicitud que la corona hizo a diversas provincias de los virreinatos españoles en el Nuevo Mundo. Su autor fue un fraile franciscano, Diego López Cogolludo. En el capítulo 7 del libro primero, López Cogolludo cuenta cómo fue el primer contacto. Dice que este ocurrió accidentalmente tras el naufragio del navío, cuyos sobrevivientes recalaron en un pequeño bote a las costas yucatecas. Dieron en manos de un cacique tan cruel que luego sacrificó a Valdivia y a otros 4 con él, ofreciéndolos a sus ídolos, y después se los comieron con gran regocijo y fiesta que acostumbran en los banquetes que hacían de los sacrificados. Pusieron a Jerónimo de Aguilar y a los compañeros en una jaula para solemnizar con ellos otra fiesta en estando más gordos. Comenzaré preguntándonos de dónde salió este suceso, en qué se basó López Cogolludo para afirmar su realización. En tiempos de López Cogolludo, la gran obra sobre la conquista de México era la de Francisco López de Gómara, misma que había sido publicada en Sevilla en 1552. Al comparar los textos entre ellas se puede inferir que de ahí copió López Cogolludo la anécdota y la integró a su versión con pequeñas variantes. Aquí está el cuadro. El autor de arriba es el más antiguo, el siguiente es más reciente, y vamos a marcar en amarillo las palabras claves, que en este caso son cacique, Valdivia, ídolo, fiesta, engordar. Como puede verse, no se trata de una copia idéntica, sino que generalmente el nuevo autor realiza pequeñas modificaciones en la redacción, agregando algún adjetivo o modificando el orden de las palabras en las oraciones. Entonces tenemos la frase de López Cogolludo que habíamos visto y la de Gómara que dice: a Valdivia y a otros 4 sacrificó a sus ídolos un malvado cacique, a cuyo poder venimos, y después se los comió, haciendo fiesta y plato de ellos y a otros indios. Yo y otros 6 quedamos en Caponera a engordar para otro banquete y ofrenda. Es importante señalar que existía otra obra de otro franciscano. Se trata de la relación de las costas de Yucatán de Diego de Landa. Cuando Landa escribió su obra no encontró grandes huellas de los primeros eventos de la conquista, así que cuando llegó a la parte de contar el primer encuentro, siguió el camino que 100 años después repetiría López Cogolludo. Lo leyó y copió de la obra de López de Gómara. Ahí encontró la devorada de Valdivia, y por eso cuando comparamos los textos, el contenido es similar. Aquí está el cuadro donde se pueden ver las similitudes. La relación de Landa se extravió a su muerte en 1579 y permaneció oculta casi 300 años hasta que el abate Bracer de Borbón encontró un extracto de ella en Madrid y lo publicó en París en 1864. El hallazgo fue tremendo y como no se sabía el nexo entre estas obras se consideró como un relato independiente, por lo cual sirvió para ratificar sucesos y corregir detalles. Muchos historiadores no pensaron, ni aún hoy, que la coincidencia de las versiones se debía
a que la base común de las tres obras era el texto de López de Gómara, sino que creyeron que eran independientes, y esta creencia fue lo que le dio solidez a la Devorada de Valdivia y le dio su sello de hecho. Volviendo a nuestra preocupación por su origen, ahora tenemos una nueva pregunta. Sabemos que el texto de López de Gómara fue la base de todo, pero si López de Gómara nunca estuvo en las Indias, ¿de dónde sacó la Devorada de Valdivia? ¿Es posible pensar que la escuchó oralmente de Hernán Cortés o de alguno de sus compañeros de armas? La posible respuesta de que Hernán Cortés fue el autor oral del relato se dificulta porque en su primera carta relación en la que Cortés trata sus sucesos, Cortés nunca mencionó el banquete caníbal. La respuesta a la pregunta pendiente no se encuentra en Hernán Cortés, porque ninguno de sus escritos habla de la Devorada de Valdivia. La respuesta se encuentra en las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir de Anglería, escritas 30 años antes, y dice lo siguiente: vinieron a dar en poder de un cruel reyezuelo que asesinó a Valdivia y a algunos de los suyos, los inmoló luego a sus semes y se los comió convidando a sus amigos. Esto lo hacen solo con los enemigos o los huéspedes que a ellos llegan, absteniéndose por lo demás de la carne humana. Como puede ver, aquí ya hay algunos cambios, como la introducción de la fiesta, la puesta de números en vez de decir algunos, y algunas cositas. Pero ahora la pregunta es, si este es el texto de inicio, ¿cómo Pedro Mártir supo de la Devorada de Valdivia? Porque Pedro Mártir jamás estuvo en Indias. Entonces, ¿cómo se enteró del relato caníbal? La respuesta está en la misma obra de Mártir, pero para entenderla debemos recordar que Mártir no escribió de un solo golpe, sino que le hizo poco a poco, en partes y a lo largo de muchos años. El cuadro que sigue nos muestra las fechas de la elaboración de sus décadas. Se puede observar que escribió durante 33 años a distintos ritmos e intensidades y habiendo lapsos de inactividad. Ahora bien, al leer con cuidado el texto de Mártir que López de Gómara copió, vemos que se trata de un párrafo de su cuarta década, escrita en 1520. Sin embargo, al leer con detalle descubrimos que es, en realidad, la continuación de otra, escrita 6 años antes. En 1514, en el libro 6 de la segunda década, Mártir contó que una segunda nave que salió del Darién en noviembre de 1512 naufragó y recaló en Cuba, y escribe: por casualidad desembarcaron en la misma playa donde Valdivia, destrozado por las tempestades, había tocado tierra. Oh desdichados darienses, esperad a Valdivia como enviado para socorro de vuestras miserias. Esperadlo. Los indígenas de Cuba lo mataron al arribar con todos sus compañeros sin dejar uno, y abandonaron en el litoral la destrozada carabela que lo había conducido. Sobre unas tablas de la embarcación, que medio enterradas en la arena estaban, lloraron los nuestros a Valdivia y a los suyos. No apareció cadáver alguno. Piensan que o los arrojarían al mar o se los darían frescos a los caníbales para que se los comiesen. Esto quiere decir que a finales de 1512 los conquistadores del Darién supusieron que Valdivia no iba a volver, y entonces Vasco Núñez de Balboa envió una segunda nave a la Española. Esa segunda embarcación, al mando de Juan de Caicedo, también sufrió un percance y recaló en Cuba. Y estando en las playas cubanas encontraron las tablas citadas y supusieron que era el navío anterior y dedujeron erróneamente que eran de la nave de Valdivia. E incluso más adelante dijeron que confirmaron su atroz final. Por 2 isleños que apresaron, conocieron detalles de la muerte de Valdivia. Aquellos confesaron que sus coterráneos habían maquinado la ruina del capitán,
arrastrados por la codicia del oro. A principios de 1514 terminó su segunda década, en la que contó las novedades que supo por boca de Caicedo. Y así se quedaron las cosas por 6 largos años. Valdivia y su gente había sido asesinada y devorada. Pero el devenir de las Indias continuó, y en 1519 Hernán Cortés regresó a conquistar México y de paso rescató a Jerónimo de Aguilar en Cozumel, mismo que obviamente no había muerto devorado en Cuba, sino que vivía plácidamente en Yucatán. Enterado de esto y de las andanzas de Cortés, Mártir volvió a escribir. Ese mismo año terminó su cuarta década. Al llegar al momento del rescate del ahora vivo de Aguilar, señaló que ya había hablado de aquellos náufragos y sin hacer una corrección adecuada, dio a entender que aquello no había sucedido en Cuba, sino en Yucatán. Dice: en mis anteriores décadas hice mención de cierto noble llamado Valdivia, enviado a la Española por los darienses moradores del Golfo de Urabá. Con funestos auspicios cometió su empresa el infeliz de Valdivia. Un súbito remolino lo arrojó sobre unos bancos de arena. Abrióse la carabela sin dar apenas tiempo a Valdivia y a 30 de sus compañeros a desembarcar en el bote. Los supervivientes abordaron la isla de Yucatán desfallecidos de necesidad y vinieron a dar en poder de un cruel reyezuelo que asesinó a Valdivia y algunos de los suyos. Los inmoló luego a sus semes y se los comió por fin, convidando a sus amigos. Con esta mala corrección, Mártir introdujo el inexistente banquete caníbal a la historia de Yucatán. 30 años después, en 1552, López de Gómara había copiado la versión errónea de Mártir y la convirtió en la versión oficial del primer encuentro entre cristianos españoles e indios yucatecos. Hacia adelante. Como relato del pasado, la historia continuó su propio camino. De autor en autor, la devorada de Valdivia fue viajando a lo largo de 5 siglos por los textos de los historiadores de América, sufriendo adecuaciones, aderezos, amplificaciones, exageraciones, dramatizaciones, etc. Francisco de Cervantes de Salazar, Antonio de Herrera, cronista mayor de Indias, Francisco Terrazas, el citado López Cogolludo y Antonio de Solís así lo hicieron. De estas 5 obras del siglo XVII son similares, pues, a las citadas anteriormente. Solo Terrazas resulta novedoso porque escribe en verso y cual trovador medieval exagera, dramatiza e inventa. He aquí 3 versitos. Digo que vimos la infelice tierra del malvado cacique Canetabo, que si crueldad, que si maldad se encierra, en el reino infernal cabo a cabo, la suma, el colmo de ella en paz y guerra. Se vio en aqueste solo por el cabo, horrenda catadura monstruosa, ronca la voz, bramísima, espantosa. Como el pollo llevar suele el milano, que apenas se rebulle y se menea, así el flaco Valdivia clama en vano, forcejea entre sus brazos y pernea. Echólo en un tajón de piedra llano, con tosco pedernal en él golpea, sacóle el corazón vivo del pecho, y ofrenda a los demonios de él ha hecho. El casi vivo pecho palpitando, la sangre Canetabo había bebido, cuando su cuerpo vi descuartizado, en pequeños pedazos repartido. Mas porque está un banquete aparejado, ya que esta colación muy breve ha sido, en otros 4 hizo aquel malvado pasar lo que Valdivia había pasado. Si tenemos en cuenta que la historia novohispana ha sido en buena medida una repetición acrítica de viejas y supuestas crónicas, y que la revolución intelectual hacia el empirismo llegó a México tardíamente, es claro entender por qué se repiten sucesos que no sucedieron. Además, no hay que olvidar que la antropofagia fue siempre considerada como un pecado, un crimen,
horroroso y abominable que sirvió muy bien para justificar legalmente la guerra, la esclavización y la sujeción de los indios. Sin embargo, ya en el México independiente y con el desarrollo de las historias pretendidamente científicas que vinieron después, la idea de los mayas caníbales basada en la devorada de Valdivia ha prevalecido. Su presencia, empero, es variable en intensidad. Algunos autores lo fueron dilatando con ciertos aderezos y otros las mencionaron de paso. Por ejemplo, William Prescott, Eligio Ancona, Crescencio Carrillo y Ancona, Juan Francisco Molina Solís, son ejemplos de esta fase. Como ejemplo, nada más les comento la de Crescencio Carrillo y Ancona. Dice: la mano de Dios condujo de tal suerte las cosas que antes que la península de España subyugara a la de Yucatán, ésta tuvo por esclavos a unos nacionales de aquella por espacio de 9 años, porque el preludio fue también del descubrimiento y de la conquista el naufragio de Jerónimo de Aguilar con Gonzalo Guerrero y otros compañeros en los alacranes hacia las costas orientales de esta península en el año de 1511, sacrificados en parte estos últimos en aras de los dioses y aún devorados por fieros caciques y nacones. Hasta mediados de los años 40 del siglo XX, como parte de los festejos del cuarto centenario de la fundación de Mérida, se elaboró la Enciclopedia Yucatanense. En el tomo 2 de la misma hay un trabajo del arqueólogo Vladimiro Rosado Ojeda. En él se habla del canibalismo, indicando que sí existió pero en su forma ritual. Rosado hizo el recuento de algunos datos y para puntualizar su argumento agregó: conocido es el caso de Valdivia y sus 4 compañeros a quienes sacrificó un cacique, devorándolos después, destino que hubiese sido igual para Aguilar y los demás, a no ser porque no estaban aún en sazón. Después de esta etapa hubo una especie de silencio de alrededor de 4 décadas, en el que las referencias al canibalismo maya fue minimizado o pasado por alto. Decir que los mayas fueron caníbales era algo relativamente impopular, y el tema se fue dejando de lado por una especie de pudor bastante criticable que debe tener que ver con el indigenismo oficialista de la posrevolución mexicana. Sin embargo, nuevos aires canibalistas surgieron desde los años 90. Diversos estudios de antropología física han encontrado huellas de sacrificios humanos y canibalismo en Mesoamérica, mientras los historiadores seguían repitiendo las mismas expresiones. En 1993, el historiador británico Hugh Thomas publicó su enorme libro sobre la conquista de México, en el que asentó: los mayas capturaron a los supervivientes, sacrificaron a Valdivia y a 4 hombres más y se comieron sus cuerpos en una fiesta. A Aguilar y a los que quedaban los metieron en jaulas con el fin de engordarlos, supusieron para un festín posterior. Un año más tarde se publicó un libro basado en un documento apócrifo que contenía una reproducción de un supuesto diario de Gonzalo Guerrero. La obra se suponía era de un fraile, Joseph de San Buenaventura, que alguna vez encontró el citado diario, por lo que introdujo nuevos elementos dramáticos del naufragio, del viaje a la deriva, del desembarco, de la muerte de Valdivia, del escape en las jaulas, etc. En 2003, la revista Arqueología Mexicana publicó un número especial sobre sacrificio humano. Marta Nájera colaboró con un artículo, El sacrificio humano entre los mayas en la colonia, en el que sostiene la continuidad de los ritos sacrificales mayas en dicho periodo. Al iniciar, habla de las primeras víctimas españolas y afirma: fue en la península de Yucatán, territorio que recibió los primeros embates de los conquistadores, donde tuvieron lugar los primeros sacrificios de españoles. Diego de Landa menciona que en 1511 la expedición de Valdivia zozobró y la tripulación fue apresada. Fueron sacrificados Valdivia y 4 hombres y sus cuerpos fueron comidos de manera ritual. Otros trabajos sobre los sacrificios humanos entre los mayas aparecieron en 2007, reunidos en un libro intitulado Nuevas perspectivas sobre el sacrificio humano entre los mayas.
el cual fue anunciado como algo novedoso. Sin embargo, el uso con ligereza de las fuentes de archivo o historias coloniales para refrendar sus datos en algunos trabajos de arqueólogos y de historiadores no han resultado algo muy adecuado. Incluso específicamente sobre canibalismo no han podido encontrar resultados positivos en el campo, ¿no? Es interesante saber que en las fuentes históricas también existen documentos coloniales que niegan la antropofagia entre los mayas, incluso de manera rotunda, y que además de los vericuetos aquí narrados, también hay noticias sólidas de que en vez de ser comidos por los indios, los náufragos fueron socorridos por ellos. En un documento de 1524, Hernán Cortés señaló que cuando llegaron se habían muerto más de la mitad por la mar, de sed, de hambre, en la barca. Los que llegaron vivos, que serían hasta 8 o 9, llegaron tales que si los indios no los remediaran, no escaparía ninguno. Conclusiones. Las historias tradicionales fueron mal construidas y mitificadas, aunque los historiadores de esas épocas cargaron con estos errores con cierta justificación. Los historiadores del siglo XXI no pueden seguir repitiendo mitos y no tienen justificación para ello. Si queremos escapar a las viejas mistificaciones y alcanzar una historia más crítica y a la vez con mayor capacidad explicativa, es necesario releer las fuentes originales. 3. Específicamente en cuanto al canibalismo maya en el siglo XVI, no existe ningún dato duro que la respalde. Por tanto, las menciones de canibalismo fueron producto de la inventiva, la fantasía, la confusión y la intención premeditada de demonizarlos y destruirlos. 4. La práctica de demonizar al enemigo y reproducirla por los siglos ha influenciado la mirada de al menos parte de los científicos contemporáneos. 5. La sombra de la confusión, de la equivocación, del malentendido, de la demonización premeditada, en suma, la soma del descubrimiento de América, o mejor, del desencuentro de América, sigue navegando en viento en popa. En realidad, la devorada de Valdivia podría ser un hecho en sí mismo no muy relevante. Personalmente creo que no es importante si eran o no caníbales. Lo que no es correcto es tratar de deducir lo que eran con los escritos de sus enemigos. Así que al margen de cualquier indigenismo, su importancia de la devorada de Valdivia reside en que nos sirve como una muestra que nos permite examinar los procesos y las valoraciones implicadas en la escritura de la historia. La historia, todos lo sabemos, es una forma de conciencia privilegiada que se enseña y se transmite a las nuevas generaciones, y que en casos como este nos señalan inequívocamente la necesidad de repensarla. Gracias.